Buenas tardes, chicos y chicas, y en especial a Esteban. Hola Esteban, espero que este video tutorial te sirva. Bueno, en este tema lo que estamos trabajando es la materia y la energía, ¿vale? Y con las diferentes formas de energía. Bueno, en la primera parte del tema, pues estuvimos hablando de la materia, que es todo aquello que nos rodea, que puede verse, olerse, tocarse, y que la materia que sí que sirve para algo, para formar un objeto, pues se llama material, la llamamos material. Bien, luego en la materia vimos también que tenía una serie de propiedades generales. Estamos repasando un poquito la primera parte del tema, ¿vale? Que serían unas propiedades generales que son la masa y el volumen. Tanto la masa como el volumen definen a la materia. Es decir, los científicos y las científicas dicen que la materia es todo aquello que tiene masa y volumen. Y bueno, y el concepto de masa pues sería eh, la cantidad de materia eh, que tiene algo, y el volumen, el espacio que ocupa esa materia. Es un poco complejo para parecer un poquito más fácil, pues podemos decir que la masa es lo que pesa la materia, cuánto pesa la materia, y el volumen, el trozo que ocupa esa materia en el universo, en el mundo. Por ejemplo, este teléfono, ¿vale? El teléfono móvil, pues la masa sería, si la ponemos en una balanza, en un peso, en una báscula, la cantidad de gramos o kilogramos que aparecen en esa medida, pues sería la masa que tiene ese teléfono. Y el volumen, ¿qué sería? Pues el volumen sería este trozo, ¿vale? El trozo que ocupa el teléfono móvil en el mundo, en el universo. Bien, luego vimos que también la materia tenía otra serie de características o propiedades que se llaman propiedades específicas, como serían, pues, por ejemplo, el color, el sabor, la textura, pues si es suave o si es rugoso, la dureza, la flexibilidad. Y por último estuvimos viendo también una propiedad que es la que más se estudia a lo largo de primaria, de educación primaria, que sería la densidad. Sería la propiedad particular que más se estudia junto a las dos propiedades generales, como hemos dicho, que son la masa y el volumen. ¿Por qué? Porque la densidad es la relación de la masa con el volumen. Es decir, la densidad sería la cantidad de masa que hay dentro de un volumen. Entonces, para averiguar cuánta densidad tiene una materia, pues tenemos que dividir la masa, es decir, los gramos o los kilogramos, entre el volumen, entre el espacio que ocupa, es decir, entre los centímetros cúbicos, los metros cúbicos o los litros. Bien, bueno, pues vamos a empezar con la segunda parte de la presentación, que sería lo que nos ocuparía hoy, ¿de acuerdo? Que serían los estados de la materia. Es decir, toda la materia se puede encontrar en tres estados diferentes. Podemos encontrarla en estado sólido, ¿vale? En estado líquido o en estado gas o gaseoso. ¿Qué quiere decir eso? Bien, en estado sólido, pues podemos decir que tiene una forma propia. ¿Qué quiere decir que tiene una forma propia? Pues que podemos definir la forma que tiene. Pues yo, por ejemplo, el teléfono como antes, pues puedo decir que tiene una forma rectangular, ¿vale? Tiene una forma rectangular, sin esquinas, tiene las esquinas redondeadas. Es decir, yo puedo ver la forma. ¿Cómo podemos cambiarle la forma? Pues podemos cambiarle la forma aplicándole una fuerza. Es decir, si yo cojo con las manos y le aplico una fuerza, ¡clac!, lo rompo, lo parto por la mitad, pues lo que he hecho ha sido cambiarle la forma. Ya no tiene la misma forma que tenía antes. Aquí tenemos un ejemplo de los cubitos de hielo. Pues son agua en estado sólido, tienen esta forma cúbica, ¿de acuerdo? Si le doy un martillazo o le aplico una fuerza con un martillo, por ejemplo, pues le voy a hacer muchísimos picos, muchísimos trozos de agua sólida, de cubito. Entonces, se le ha cambiado la forma, perdón. En estado líquido, perdón, ¿qué más cosas hay en estado sólido? Pues, por ejemplo, un bolígrafo en estado sólido, para cambiarle la forma, pues aplico fuerza y lo puedo romper. Un papel, un libro, todo eso estaría en estado sólido. ¿Por qué? Porque tiene forma y para cambiarle su forma tenemos que aplicarle una fuerza, ¿de acuerdo? Venga, vamos con lo siguiente. El estado de la materia siguiente sería el líquido. El estado líquido
no tiene una forma propia. Es decir, si pensamos en el agua, por ejemplo, y el agua que cae al suelo, y yo te pregunto, ¿qué forma, Esteban, qué forma tiene ese agua? Pues no sabes decirme si tiene forma rectangular, cuadrada, irregular. No sabemos una forma en concreto, por tanto no tiene una forma propia, es amorfa, quiere decir que es amorfa, no tiene forma. ¿Mm? Tiene la forma del recipiente, es decir, del sitio donde la metemos. Si yo cojo el agua y la meto dentro de una botella, pues decimos que ese líquido tiene forma de botella. Pero no es el líquido, sino la botella en sí. No sé si me explico o no, no sé si lo entendemos. ¿Vale? Piensa que cojas la botella de agua o el vaso, que tendría el estado líquido forma de vaso. Yo cojo el vaso, lo tiro encima de la mesa y las diferentes veces que lo tire, el agua va a tener forma distinta según la fuerza que le haya aplicado, cómo sea la mesa, etc. La tercera forma, el tercer estado de la materia sería el estado gaseoso. Tampoco tiene forma propia, sino que tiene forma del recipiente, tiene la forma del recipiente. Por ejemplo, yo cojo un globo, lo inflo con gas, con mi dióxido de carbono, el globo se infla, pues lo que tiene forma, ese gas sería forma de globo. Pero a diferencia del líquido, entonces podríamos pensar que tanto el líquido como el gas es lo mismo. Y sin embargo no es lo mismo. Ahora lo entenderéis perfectamente. Yo cojo una botella de agua, que hemos dicho que el agua es estado líquido. Está dentro de la botella, le quito el tapón, ¿vale? Y el agua, como veis, pues se va a quedar en su botellita y no va a pasar nada. Sin embargo, el gas, si yo lleno una botella de gas o un globo de gas, como por ejemplo el que he comentado antes, que lo inflo un globo, se hincha. En el momento que yo suelte, que abra la boquilla, el gas tiende a expandirse, es decir, a salirse fuera del recipiente. Eso no ocurre con el líquido. Con el agua, por ejemplo, tú coges tu botellita de agua, le quitas el tapón y el agua no se sale sola. Sin embargo, el estado gaseoso de la materia sí. ¿Por qué? Porque el gas tiende a expandirse, a ocupar todo el espacio posible. ¿Vale? Bueno, creo que ha quedado claro con ese ejemplo de la botella de agua que le quitamos el tapón, el líquido no se expande y sin embargo el gas, en cuanto le quitamos el tapón, sí se expande. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora qué son los materiales. Vimos en la primera parte del tema que un material es una materia que nos sirve para algo, una materia que nos resulta útil. Y los materiales pueden ser de dos tipos. Si los materiales los extraemos de la naturaleza, pues serían materiales naturales o materias primas que conocemos, que ya hemos visto en temas anteriores. Y los materiales artificiales no se pueden sacar de la naturaleza, sino que los fabrica el ser humano. ¿Pero cómo lo fabrica? Lo fabrica con materiales naturales. Y ahora lo veremos con algún ejemplo. Por ejemplo, un material natural o una materia prima que sacamos de la naturaleza sería, por ejemplo, la madera. Cogemos un tronco de madera y eso sería un material natural que si colocamos varios troncos podemos hacer una pared de tronco de madera, por ejemplo. Ahora, sin embargo, un material artificial sería el mueble que tenemos, por ejemplo, estos que tenemos aquí atrás en el dormitorio, que están hechos con esos troncos de madera. Es decir, cojo los troncos de madera, esas materias primas o esos materiales naturales, me los llevo a la fábrica, le aplico unos tratamientos, los corto, les doy la forma que yo quiera y lo transformo ese material natural en un principio en un material artificial. En concreto son tablas de madera y formo un mueble. ¿De acuerdo? Igual pasa, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un material natural que sería el petróleo. El petróleo es un combustible fósil, un mineral líquido que se extrae de la naturaleza, de debajo de tierra. El petróleo en sí, pues no me sirve para el coche. Sin embargo, me lo llevo a una refinería, a una fábrica de petróleo para fabricar gasolina y fabrico la gasolina, que sería artificial, pero artificial, fabricado a partir de algo natural, como es el petróleo. Con esto ocurre con muchísimas cosas, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, los materiales son las materias
que nos sirven para algo, que nos resultan útiles. Pues, por ejemplo, madera natural sirve para hacer muebles. Petróleo natural sirve para hacer gasolina, que es artificial, ¿vale? Una piel de un animal, la piel del animal, la piel de la vaca, pues nos sirve pues, para hacer, por ejemplo, el cuero, para fabricar sofás o tapicería o cinturones. Bien, ya que hemos visto qué son los materiales y los dos tipos de materiales que hay, nos queda por ver una última parte que serían los materiales cotidianos. Vamos a ver esto de cotidianos. Los cotidianos son los que utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, de ahí el nombre, ¿vale? En nuestra vida cotidiana, pues usamos las maderas, sería un material artificial obtenido de los árboles que son naturales, ¿vale? Es decir, la madera sin tratar, cortada del árbol, pues sería natural, pero una vez que fabricamos nuestros muebles, pues ya lo convertimos en artificial. Los plásticos son otros materiales súper usados y que hoy en día están provocando mucho debate sobre la contaminación y cómo están destruyendo el planeta. Pues los plásticos son materiales artificiales que se fabrican a partir del petróleo, que como hemos dicho es un mineral, ¿vale? Por tanto un producto natural. Luego los metales. Pues hay muchos metales que se obtienen de la naturaleza, como por ejemplo el hierro. Y otros metales que se fabrican, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mezclando diferentes, por ejemplo, el cobre y el estaño, pues se fabrican otros metales diferentes. Luego también tenemos las fibras. Las fibras son muy resistentes y elásticas y sirven para, pues sobre todo para hacer ropa. Algunas fibras son naturales, como por ejemplo la seda, que se obtiene de los gusanos, el algodón, que se obtiene de algunas plantas, que se obtiene de las plantas, o la lana, que se obtiene de la oveja. Sin embargo, hay otras artificiales, es decir, fabricadas por el ser humano, como por ejemplo la licra o el poliéster. ¿Y los vidrios? Pues los vidrios no se obtienen de la naturaleza, sino que son artificiales, son materiales artificiales que utilizamos en nuestra vida cotidiana, pues para los cristales de nuestras ventanas, de nuestros balcones, etcétera, nuestros vasos, y se obtienen, esto es importante y sería interesante que echáis un vistacito a la fabricación del vidrio, a través de la arena. Son unos vídeos súper interesantes y que recomiendo que veáis. Y por último, pues otros materiales muy cotidianos, muy usados a diario, serían los combustibles. Los combustibles se obtienen del petróleo, del gas, del carbón o de la madera para producir energía. Y bueno, chicos y Esteban en concreto, esto ha sido todo en esta parte del tema, y en el próximo video tutorial seguiremos avanzando con nuestro tema. Muchas gracias y espero que os sirva.